Hola, ¿cómo están? Soy Humberto Trujillo. Bienvenidos a este capítulo en el que tendremos ahora una charla en la que estoy muy emocionado, la verdad, porque tenemos ahora con nosotros pues a un referente de Jalisco, muy importante, muy relevante. Con nosotros está el gobernador Enrique Alfaro, que si primero que nada puedo decirte, Enrique, para llevar esta charla de manera informal. La idea, Enrique, el gobernador, Enrique, es relajarnos un poquito y hablar un poco de cómo se estructuraron los diferentes programas. Y te explico muy rápido. Hablamos un poco del pasado, presente y futuro, Enrique. Entonces, yo para este episodio general, que la verdad yo estoy muy honrado aquí de estar, primero que nada, quiero partir de dos ideas principales, si te parece. Una es ver a Enrique como el personaje, la persona, el político también hay que decirlo, pero no solamente como un político, sino como alguien que creó un proyecto político, que creo que sí es importante remarcarlo y decirlo, y hay diferencias importantes. Y la segunda, que también la línea de discusión sea basada en algo que yo desde que estaba joven admiro mucho, que son tus causas, y que esas causas ya se han materializado en gobierno, en diferentes gobiernos. Entonces, para empezar, Enrique, si me permites, con una pregunta que a veces es muy difícil, a veces te dicen que es muy filosófica, quiero preguntarte así rápidamente, de verdad te las gracias, ¿quién es Enrique Alfaro? Bueno, yo creo que, primero, bienvenido, querido Humberto. Gracias. Me da mucho gusto que en todo esto que hemos construido haya personajes como tú, como tantos jóvenes, mujeres y hombres que son verdaderamente lo que te hace entender la trascendencia de lo que hemos hecho. Mucho gusto saludarte y felicitarte por tu trabajo. Pues yo creo que soy diferentes cosas. Si tuviera que elegir una cosa primero, hoy soy el papá de 4 hijas maravillosas, alguien que se esfuerza por ser un buen padre, por ser un buen ejemplo. También soy, en muchos sentidos, un político profesional, que siento que he tenido una carrera exitosa, que he logrado lo que me he propuesto, que me ha tocado vivir un viaje que si me hubieran dicho no me lo hubiera creído. Soy el gobernador de Jalisco y eso es el mayor honor que he tenido en mi vida. Soy también pues un jalisciense común y corriente en muchos sentidos, chiva de corazón, una pareja imperfecta, pero enamorado de mi compañera de vida. Soy un amigo que le gusta echarse un tequila de vez en cuando, un apasionado del fútbol, del cine. En fin, soy hoy una persona, diría, más consciente de que en la vida, para ser feliz, hay que hacer muchas cosas y trabajar en diferentes planos. Y creo que te puedo decir que también hoy soy una persona más madura, más centrada y más consciente, sobre todo, de la responsabilidad que tengo y de lo muy afortunado que he sido de haber tenido la posibilidad de lograr lo que me he propuesto y habiendo cumplido 50 años este año, también muy agradecido con Dios y con la vida de tener la energía, la salud, las ganas de hacer más cosas en mi vida, de hacer cosas distintas, de terminar bien mi gobierno y de ponerme nuevos retos para cumplirlos lo mejor posible. Enrique, y fíjate, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad, te lo digo personalmente, porque por muchos lados me han platicado cómo muchos de ustedes, de las personas que conformaron este proyecto que cambió la vida pública de Jalisco y que rompió muchísimas cuestiones políticas que nosotros ni imaginábamos, y yo, estando en la universidad, pues empecé a ver cómo tu proyecto político comenzaba, pero me voy un poquito más atrás, en la prepa, porque creo que consiste varios. Sí. Y me voy al origen de esta idea también que te dije. ¿Qué pensaba Enrique preparatoriano, así? ¿Y cuáles eran esas causas? ¿Por qué lo motivó la política? ¿Qué veía Enrique en ese tiempo? Y sus amigos y sus colegas y su familia, para que diga, le voy a entrar y voy a ser político. O sea, desde ese tiempo lo pensaba, ya quería ser gobernador. No necesariamente. La verdad es que, aunque nuestro proyecto político inició en términos de la relación de amistad en la prepa, con Clemente, con Hugo, con el Pope, con Omar,
con el negro, con tantos y tantos amigos con los que hemos hecho trabajo político desde entonces. La realidad es que yo creo que la idea de dedicarnos a esto surgió más bien en la facultad. En la prepa, pues éramos del comité, y eso pues te da, no sé, es medio emocionante, te permitía conocer más chavas, era otra cosa, no necesariamente era la vocación de la política, era sentirte parte de algo. Y ahí fue donde hicimos un lazo de amistad muy, muy sólido, muy fuerte y muy, muy profundo, que hoy todavía prevalece y que ha sido la base del proyecto político, porque a diferencia de otros proyectos, de otros partidos, no sé, de otros espacios de participación, en el círculo más cercano que lo construyó, está basado en la amistad. Y eso no es muy común. Pero en realidad fue en la facultad cuando empezamos a tomar conciencia de lo que queríamos hacer. Y tenemos pocas cosas claras, porque cada quien andaba por su lado. Yo andaba en el PRI, Clemente andaba en el PRD, en fin. Sabíamos que éramos de izquierda, o eso asumíamos, y creo que teníamos mucha razón. Éramos de izquierda y yo me sigo considerando de izquierda. Sabíamos que podíamos hacer algo diferente. Estábamos siempre con esa idea en la cabeza de cómo, incluso en el PRI, lo cual parece un contrasentido, pero pensábamos que se podía hacer algo diferente desde el PRI. Tampoco había muchas opciones en aquel entonces. Pero yo creo que nuestra ruta comienza ahí, en la facultad, con esta idea de que la política era un espacio en el que queríamos seguir participando. Nunca encontramos en esa etapa un punto de confluencia que nos hiciera sentir bien a todos. Cada quien caminó por su lado, cada quien se dio sus golpes por su lado, cada quien cometió errores, aprendió lecciones, pero mantuvimos esa relación de amistad y la verdad es que nos tocó vivir una etapa de transición que nos dejó una enseñanza muy, muy importante, porque vivimos en ese tiempo el cambio político, la alternancia política en Jalisco, del PRI al PAN, perdón, en el 95, y después de eso ya nada fue igual. Y también creo que marcas, que te voy a hacer otra pregunta que también siempre me ha llamado la atención, marcan ustedes como un grupo que en esa cuestión de la edad, yo me identifico con ustedes, un grupo de treintañeros, así les decían cuando están en el Partido Revolucionario Institucional, y rompen entre treintañeros y veinteañeros, finales de los 20, y rompen con ese pues, partido político. Y te voy a leer una frase porque hice la tarea y me puse a ver varios discursos tuyos, en donde me llama mucho la atención esto que mencionas, dices, referente a esa época. Nosotros renunciamos a esa fuerza política en una especie de salto al vacío. Sabíamos que ya no queríamos estar ahí, pero tampoco sabíamos qué seguía. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sentías, Enrique? ¿Qué pensabas realmente? Ese salto al vacío, nervios, emoción, enjundia porque empezabas otro proyecto político. ¿Cómo fue? Pues en mucho mi vida, en mi juventud, fue puro saltos al vacío. Y yo creo que así debe de ser para todos los jóvenes, no creo que pueda ser de otra manera. Yo, cuando participamos en esa elección del 94, 95 de gobernador, y que gana el PAN y pierde el PRI, yo doy mi primer salto al vacío y me voy a México a buscar trabajo. Consigo trabajo, me quedo allá un año, casi 2 años trabajando, y luego estudio mi maestría, y luego me regreso a Guadalajara en otro salto al vacío. No tenía trabajo, y luego otro salto al vacío que fue casarme. Dicho en el buen sentido de la palabra, porque al final de cuentas no tenía ningún tipo de estabilidad, ni tenía claro qué iba a hacer. Yo pensé que iba a hacer mi doctorado, pensé en la posibilidad de dedicarme incluso a la academia, empecé a construir algunas cosas como ingeniero civil, pero yo creo que cuando regresamos a la actividad política en el PRI, en la elección del 2000, y nos toca otra vez otra derrota, ahora con Fox, y el cambio de régimen a nivel nacional, o lo que pensamos que iba a ser un cambio de régimen, terminó en otra cosa. Ahí inicia una ruta de construcción de nuestro proyecto dentro del PRI de la oposición, es decir, no es el PRI del poder, es el PRI de la oposición, y eso es otro proceso de aprendizaje largo que nos llevó a jugar Tlajomulco en el 2003 y perder nuestra primera elección. Y entonces, cuando perdemos esa elección, nuestra vida cambió. Y digo nuestra vida porque en el proyecto que yo encabezaba ya estaban todos metidos. Todos habíamos apostado a esa ruta para concentrarnos ahí. Se nos cae ese proyecto, cometimos muchos errores,
hicimos todo lo posible para perder. Y entonces es cuando yo conozco a Andrés Manuel, cuando nos invitan a participar en un proyecto de transformación que en ese momento a mí me hacía mucho sentido, me encantaba, el liderazgo de Andrés era muy potente, y aunque nunca nos hizo un ofrecimiento de a qué, damos este nuevo salto al vacío, decimos ya nos vamos del PRI porque este PRI o este lugar, a este lugar no pertenecemos, no tenemos nada que hacer aquí, nuestra ruta ahí se había terminado, pero en efecto no había un plan B, no había dónde irnos, lo que había era una simpatía profunda por el proyecto de Andrés. Yo me acuerdo que cuando lo vi aquí en la Plaza de la Liberación la primera vez, cuando estaba todo el tema del desafuero, me quedé muy, muy impresionado del liderazgo de Andrés Manuel. Y pues nos echamos otro salto al vacío porque pues, renunciamos al PRI. Yo me acuerdo que fuimos a una rueda de prensa en la que se rompieron las credenciales. Y a lo mejor muchos piensan o se imaginan que ya teníamos planeado que Enrique Ibarra iba a ser candidato a gobernador, que yo iba a ser diputado. No, la realidad es que nada de eso existía cuando tomamos la decisión, pero también creo que así es la vida. Si no tomas decisiones audaces, si no te atreves a ponerte a prueba a ti mismo, pues yo no hubiera llegado a ningún lado, porque ese fue un salto al vacío de los muchos que todavía me quedaban por dar, cada vez menos joven, también dar saltos al vacío conforme pasan los años se vuelve más difícil, pero ha sido la lógica de mi vida, nunca he tenido miedo de tomar decisiones y entre más difíciles sean, como que más me divierto. Y aparte, Enrique, yo creo que también había eso que insisto en la diferencia entre a veces muchas personas que juegan a hacer política a la cuestión de las causas y la política, que yo creo que también motiva aquí también. Pues claro, porque imagínate, yo ahora veo a muchos personajes, también en nuestro proyecto, porque el poder va cambiando a las personas. Eso es algo que me enseñó mi padre y que he tratado de cuidar siempre, de no volverte loco por subirte en un ladrillo. Pero cuando nosotros estábamos en ese tiempo, nadie nos ofrecía ni una regiduría. Yo hoy veo a muchos amigos y amigas del proyecto que ahora sienten tener derecho a todos los puestos, ya que les den un lugar de participación. A nosotros nadie nos dio nada. En aquel tiempo el arriesgar todo lo que tenías que era, pues tampoco era mucho, pero significaba jugártela por algo que no existía. No había regidurías que repartir, no había diputaciones que repartir, no había posiciones en el gobierno que repartir. No teníamos nada, teníamos una causa. Y eso es lo que a veces se pierde. Teníamos la idea, cuando dimos ese salto y rompimos con el PRI, de que íbamos a romper el bipartidismo en Jalisco, de que íbamos a acabar con esa maldición de vivir gobernados por los malos o los peores, y de que no había de otra sopa que no fuera PRI o PAN. Esa causa nos unió, y nos sumó muchísimas voluntades, y entonces pudimos construir el proyecto que ganó Tlajomulco. Claro. Y de ahí, pues se vino a la historia. Porque también vuelvo a la cuestión del hacer un proyecto político, o sea, aquí vemos que combinas la cuestión de las causas y aparte de la actividad política misma, y se eclipsa, o bueno, no sé si se eclipsa, pero llega un resultado en Tlajomulco. Y ahí, Enrique, ¿cómo fue? O sea, porque también estabas joven, ¿no? Y todos estaban jóvenes. Entonces llegas, la campaña, ya el gobierno, ¿qué aprendes así en Tlajomulco? ¿Qué recuerdos? Digo, pues, imagínate. Bueno, la primera elección fue cuando perdí. La primera elección aprendí a que las elecciones se ganan en la calle, trabajando, y que no hay una historia ya predefinida, que para eso son las campañas. Yo pensaba que iba a ganar de calle y me pasó todo lo que te puedas imaginar, pero ya luego te platicaré con detalles esa experiencia, porque sí fue una lección de vida muy importante. Me enseñó todo lo que no debes de hacer en una campaña, la elección del 2003 de Tlajomulco. Pero luego, Tlajomulco me enseñó en la campaña del 2009 cómo organizar un equipo de trabajo, cómo generar esperanza en la gente, cómo enfrentar las estructuras de poder, porque en aquel tiempo estaban los caciques de Tlajomulco, eran personajes que la verdad hoy los veo y me caen muy bien, pero eran rudos, era duro. Romper eso fue difícil y aprendí a hacer equipo, aprendimos a trabajar de sol a sol, de verdad era un ritmo de trabajo, recorriendo las calles, tocando puertas, que a lo mejor luego se nos olvida esa parte, y a muchos, sobre todo los chavos, a lo mejor ya lo que conocieron fue el Alfaro que pues coordinaba el proyecto. No, hombre, yo era bueno para la talacha, soy, todavía aguanto, pero en aquel tiempo era puro talacharle, hablar con la gente, siempre
entender cómo conectar. Yo fui aprendiendo mucho en la calle cómo te conectabas con la gente. Yo me daba cuenta en los ojos cuando algo de lo que decía generaba reacciones. Y eso te va haciendo afinar tu discurso. Entonces yo al final de mi campaña tenía un discurso súper poderoso, enganchador. Y por otro lado estaban las estructuras del PRI y del PAN que estaban haciendo lo que ellos saben hacer. Tampoco es nada extraordinario, es lo que ellos saben hacer, enfrentándose a un candidato que hacía algo distinto. Y entonces esa elección me dejó muchas enseñanzas. Ganamos de calle, rompimos la elección impresionantemente. Y luego, pues el proyecto de gobierno fue la mejor experiencia que te puedas imaginar como aprendizaje, porque ahí sí ya nos integramos todos. Ahí estaba Clemente, Hugo, el Pope, Uribe, toda la banda. Nomás Ibarra no. El maestro ahí no nos acompañó en esa. Él andaba de legislador, creo, si mal no recuerdo. Y logramos un equipo de gobierno que cambió la lógica de los gobiernos en esta ciudad. O sea, ese fue un gobierno eficaz, disruptivo, de izquierda, con una apuesta a la participación ciudadana y a la agenda de gobernanza muy sólida, que cuidó bien las finanzas, que nunca tuvo un señalamiento de corrupción, que cambió Tlajomulco, tan sencillo como eso. Fíjate, que yo sé, no sé si coincidas conmigo también, cómo se empezó a delinear ese estilo de política y de gobierno, como que estás listo con la gente, y me encontré haciendo mi tarea un videito similar a los que ahorita hay con todos los cambios que ha habido en Jalisco, sobre el cambio de las unidades deportivas en Tlajomulco, así grabado yo creo que antes de que no había tanto las redes sociales, pero sí ya existía, y se ve la gente utilizando los campos estos nuevos de Tlajomulco, se ve el impacto, porque creo que lo que más, un sello importante en ese gobierno y lo que has transitado, son cosas visibles. Pues. O sea, el cambio ha sido visible, pues la gente disfruta el gobierno, las acciones del gobierno. No sé si coincidas en ese que fue, como diríamos, ese estilo. Sí tiene mucho. Lo que hicimos tuvo un impacto que la gente veía y sentía, y vivía además. Pues fueron las unidades deportivas, pero también fueron las calles que arreglamos, las avenidas que abrimos, las plantas de tratamiento que empezaron a resolver el problema de contaminación que había en Tlajomulco. Fueron muchas cosas. La verdad es que más allá de las obras que ahí siguen y que son parte de mi legado, yo creo que sobre todo lo que hicimos fue generar sentido de pertenencia. Lo que logramos, y a lo mejor eso no se ve, pero se siente. La gente en Tlajomulco dejó de sentir que vivían en el municipio que era el patio trasero de la ciudad. Tlajomulco se volvió protagonista de la vida metropolitana. Tlajomulco tenía voz, Tlajomulco pesaba, Tlajomulco estaba en el debate sobre el transporte. En aquel momento iniciaba la discusión sobre si la línea, que hoy es la línea 3 o la línea Tlajomulco, entre otros temas, sobre cosas que antes allá ni siquiera se veían. Tlajomulco era un municipio marginado y de repente Tlajomulco se volvió un municipio importante y la gente se sintió orgullosa de eso. Los que no sabían ni siquiera, muchos no sabían ni siquiera que vivían en Tlajomulco, con toda la gente que había llegado de otros lugares, no había sentido de pertenencia, no había identidad. Y eso se construyó en 3 años. Y a partir de ahí, pues Tlajomulco se volvió un referente político fundamental y la gente defendió lo que dejamos como legado, porque solo así se explica que llevamos 5 administraciones seguidas ganando elecciones y gobernando bien. Entonces, sí creo que lo de allá fue precisamente el punto de partida de lo que ha sido el sello de nuestro proyecto. Buenos gobiernos. Esa es la clave. Y después, Enrique, bueno, dejas Tlajomulco y das, pues yo no sé si llamarlo ahora, otro salto al vacío, pero otro salto importante en la campaña de 2012. Yo estaba, pues yo iba, creo que estaba en la universidad o en la prepa, no recuerdo bien, pero me acuerdo cómo nos motivaba y nos llamaba la atención ese fervor. Y te voy a leer una frase que dijiste en Analco, cuando arrancaste, cuando abrimos, que justamente es otra cosa que marcan las causas, y esto que está diciendo de la izquierda, dice: decidimos arrancar aquí para recordar que este proyecto tiene un propósito central. Como compromiso principal, luchar para superar la pobreza, la desigualdad, la exclusión que golpean a millones de jaliscienses. Queremos cambiar la historia, no repetirla. Sí, ese fue el lema de la campaña. La mejor campaña de mi vida. Y yo creo que difícilmente alguien va a vivir una campaña así en Jalisco, porque lo que sucedió en el 2012 es difícil de explicar. Fue un fenómeno que convirtió un proyecto por el que nadie daba un peso en una revolución política en Jalisco. Y se inició en Analco, correctamente lo dices, si estudiaste y si revisaste. Y era un evento en el que había pues 3 focos ahí medio casi fundidos. Estaba muy oscuro, me acuerdo perfecto, un templete que yo sentía que se iba a caer.
muy frágil, muy pequeño. Ahí estaba Chava Caro, iba a ser el candidato a presidente de Guadalajara. Y ese día arrancó también su campaña Aristóteles, pero en el Hospicio Cabañas. En paz descanse Jorge, pero pues a su estilo, y al estilo PRI. Fuegos artificiales, una super banda, un escenario espectacular. Y nosotros acá, que apenas nos veíamos entre nosotros, en Analco. Pero eso era el sello de la campaña. Entonces, la idea de queremos cambiar la historia, no repetirla, fue súper potente, muy potente, muy potente. Y esa campaña, mejor dicho, también ya la pérdida de la elección, que fueron por muy poco margen, son realmente como 140,000 votos, poquito más, por lo que la alianza incluso con el PRI y otros partidos que hoy estamos viendo también aliarse con otro tipo de partidos, ¿no? También políticos, pero esa vez pues fue una derrota, entre comillas, electoral. Pero ¿qué sentía Enrique Alfaro, ¿no? O sea, ¿cómo fue que pegó así de golpe y dijiste, ya no me quiero dedicar a esto? ¿Te dio más esperanzas, te dio más fuerza? Yo creo que cuando fui viendo los resultados el día de la elección, después del recorrido, porque llegas a esos días, yo me he echado 2 campañas de gobernador, es agotador. Llegas tronado, llegas ya con la reserva. Pero me acuerdo que ese día, cuando empezaron a llegar los resultados, sobre todo de la ciudad, y ganaba todas las casillas, empezó a tomar forma la idea de, ay, güey, en una de esas vamos a ganar. Porque primero van llegando los resultados del área metropolitana y gané la ciudad. Ganamos de calle la ciudad. Luego en las casillas del interior, en los municipios más alejados, donde no pudimos entrar como hubiéramos querido, pues la elección se volteó, ¿no? Pero ese día yo entendí que lo que habíamos logrado era historia, o sea, habíamos hecho algo histórico y que ya no había regreso, al revés. Al día siguiente, yo estaba con las pilas bien puestas. Obviamente los abogados te hablaban de, vamos a las impugnaciones. Yo me acuerdo la historia de las urnas electrónicas que habían sido, en algunas urnas yo había sacado 0 votos. De veras, una cosa muy extraña. Ya no quiero hablar de fraudes y eso, pero ya pasó. Simplemente decirte que yo al día siguiente, yo ya no estaba pensando en los juicios o si se podía ganar la elección en la mesa. Yo ya estaba pensando en la siguiente elección. Yo entendí esa noche que lo que habíamos hecho ya no tenía vuelta atrás y que no nos iban a volver a parar mientras yo estuviera aquí. Espero que así sea. Y empezamos a construir todo de inmediato. Sobre todo lo que sucedió en ese momento, en junio del 2012, es que después de esa elección no solamente surge Movimiento Ciudadano como una fuerza muy potente políticamente hablando en Jalisco, sino que también, digamos, es el inicio del personaje que tuvo un proceso de construcción largo, pero que en esa elección se volvió Alfaro. Pero ya Alfaro ya más acá. Antes pues era Alfaro, ¿no? Pues el que daba la batalla y el alcalde de Tlajomulco, pero de repente era el líder de la oposición. Era un personaje que generaba muchas cosas. Te platico una rápido. Muy poco después de la elección jugaron la final del ascenso UDG contra Tecos. ¿Sí? Y me acuerdo que fuimos al estadio 3 de marzo, al partido de ida, y yo estaba en las gradas ahí con mis amigos, y en el palco estaba Aristóteles ahí con los directivos y eso. Y me acuerdo que al medio tiempo, Aristóteles se paró, saludó a alguna gente desde el palco, y de repente todo el estadio empezó a gritar Alfaro, 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 Alfaro. Ahí, esos momentos son los que entiendes lo que hiciste, y entonces dices, o asumes la enorme responsabilidad que significa ahora ser la oposición y construir el proyecto para luego ganar Guadalajara. Entonces, esa noche, la noche de la elección del 2012, cambió todo. Y cambié yo, cambió mi vida y cambió la política de Jalisco. Y mira, te voy a leer otra, que esta es una frase que a mí me tocó, que estaba revisando, que hiciste referencia cuando llevas por Guadalajara y dices, siempre se va a ganar cuando uno lucha por lo que cree. Sí. Y a lo que voy es, y eso es una pregunta así también, ¿te costó trabajo volver a convencer a todo el mundo para que se sumara al proyecto 2015? ¿Cómo fue? Porque es por reparar, o sea, muchas personas supongo que dicen, no, pues ya perdimos y no vamos a poder contra el PRI, no vamos a poder contra el sistema. Sí. El proceso, me imagino, de reconstrucción del proyecto político, de cierta manera reconstrucción, porque ya tenía también ciertos cimientos, me imagino, muy sólidos, pero ¿cómo fue ese proceso? No, en realidad, más que costarme trabajo convencer a la gente, lo que me costó trabajo fue organizar algo que ya había crecido
de una forma que yo no me hubiera imaginado. Teníamos Alianza Ciudadana, era la agrupación en torno a la cual construimos nuestro proyecto, es decir, antes del Movimiento Ciudadano. Nuestro punto de partida era una agrupación política que se llamó Alianza Ciudadana, que era un circulito naranja, ¿te acuerdas? Sí. Y lo de naranja fue casualidad, porque ya luego lo naranja lo siguió el resto de nuestro camino. Pero con Alianza Ciudadana, yo asumí la presidencia de Alianza Ciudadana y empecé a construir ahí. Había un presidente del partido y él hacía su chamba y hacía lo suyo. Era Hugo Luna, además. Yo me metí desde Alianza a visitar otra vez todo Jalisco. Ya me había llevaba ya como 5 vueltas a Jalisco. Pues ahora me fui otra vez y le di otras 3 más. Armábamos comités, organizaba a la gente. Y eran reuniones en las que de repente estabas abajo de un árbol con 5 personas y luego en otra había una plaza pública abarrotada. Fue un viaje bien padre, muy padre. O sea, organizamos el movimiento en todo el estado durante 2 años. Y luego, un año antes de la elección del 15, yo me concentré en Guadalajara. Dejé Alianza Ciudadana y me fui a recorrer las colonias de Guadalajara una por una. Y lo que pasaba en Guadalajara, pues ya era otra cosa. En Guadalajara ya había una energía, una convicción. La gente me ha apoyado siempre de una forma que yo voy a agradecer toda la vida. El haber tenido esa condición de pues que era el candidato que había perdido la elección anterior y que muchos creían que no era posible ganar la capital de Jalisco porque pues en ese tiempo el PRI gobernaba Guadalajara, gobernaba el estado y gobernaba el país. Pero lo increíble es que contra la fuerza del poder, solo hay algo que puede, que es la fuerza de la gente. Y la fuerza de la gente en ese momento era avasallante, era algo espectacular. Fue una muy bonita experiencia ver que el municipio donde yo nací, el municipio de Guadalajara, me apoyara de esa manera y sobre todo me permitiera ganar la elección 2-1. Tenerme, muy rápido en Guadalajara, también ahí vuelves, yo creo que ya más con más madurez, pero a imprimir otra vez el sello y ciertas cosas que, por ejemplo, yo observo que aparte, te se habla mucho del legado, y justamente también en Guadalajara empiezas una administración y te siguen otras administraciones, pero empiezas con sellos, ¿no? Como el Paseo Alcalde, como incluso traer cosas de los útiles escolares de Tlajomulco. Empiezas también a como fortalecer el sello de gobierno de Enrique Alfaro del proyecto, ¿no? ¿Qué aprendiste en Guadalajara? Sí, empezamos a darle el sello del gobierno que, más bien empezamos a construir los símbolos de gobierno que nosotros creíamos importantes. Y ahí yo te diría que antes de todo lo positivo, vino la parte difícil. La parte difícil es entender que gobernar no puede ser siempre estar sonriendo y estar feliz y estar haciendo cosas para que la gente te aplaude. En Guadalajara el primer año tomamos decisiones bien duras. Teníamos que resolver el problema de los ambulantes en el centro histórico. Tuve manifestaciones durante los primeros 6 meses de mi gobierno. Teníamos que poner orden en el tema inmobiliario, el desorden que había dejado el PRI con el tema de los edificios irregulares. Teníamos que acomodar todos los problemas o resolver los problemas que tenemos en materia de corrupción, el rezago en la infraestructura, las calles estaban llenas de bache, todas las lámparas fundidas, los parques parecían baldíos, cobraban la entrada a las unidades deportivas. Es que luego se nos olvida dónde estaba Guadalajara apenas en el 2015. Entonces llego al gobierno y mano dura, ¿no? Y se sacudió la ciudad. La gente creo que tuvo también dudas sobre si ese era el camino correcto. Yo me acuerdo las evaluaciones que teníamos en el primer año de mi gobierno en Guadalajara, yo tenía una aprobación abajo del 30%. Pero entendí una cosa y aprendí una cosa, que no hay forma de cambiar tu realidad si no empiezas apretando. Y que el momento para tomar las decisiones duras es el inicio. Y ese fue también el sello de mi gobierno hoy en el Estado. Pero en Guadalajara, cuando apretamos eso y luego la gente empezó a ver la transformación, que le arreglamos las calles, que cambiamos todo el alumbrado público, que las unidades deportivas dejaron de cobrar la entrada y empezaron a reconstruirse, que los parques empezaron a recuperar su grandeza, que Guadalajara empezó a ser otra vez una ciudad que nos diera orgullo y no pena. Entonces todo cambió. Esa evaluación negativa se fue convirtiendo en una evaluación positiva, se fue convirtiendo en la apropiación de esos símbolos por parte de la gente, porque cuando empezaron a ver el programa de uniformes, útiles y mochilas que les habían platicado que existía en Tlajomulco, pero que no se imaginaban que pudiera suceder en Guadalajara, la gente fue tomando eso y lo fue haciendo suyo. Entonces el proyecto de gobierno se volvió de los tapatíos. Y eso fue el cambio de fondo, porque cuando vinieron las transformaciones de fondo, como la decisión de hacer
dejar que, o sea, de quitar la circulación de vehículos y camiones en Paseo Alcalde. Se escucha fácil, pero no te platico el debate que se generó en esa época. Entonces, cuando decidimos eso y cuando decidimos tantas cosas, es decir, tomamos decisiones muy duras, pero que yo creo que fueron las correctas, al final la gente nos respaldó. Y dije que iba a salir de mi gobierno por la puerta de enfrente, lo hice. Refrendamos el triunfo en Guadalajara esa elección y la siguiente elección. Y la gente en mi campaña para gobernador, pues yo creo que lo que dijo es Alfaro hizo bien el gobierno de Guadalajara, y votaron y confiaron en mí y nos dieron el triunfo en el 2018. Y ya como gobernador, Enrique, pues ya fue también vamos a decirle, el presente, pero también no reciente. Has dicho, lo voy a decir así, estuvo cabrón. Muchas cosas estuvieron muy cabronas, supongo. O sea, esto de gobernar, yo entiendo que no es fácil, no es sencillo. Y sobre todo, mira, me rescaté una frase que también dijiste en la cuestión de la pandemia, en el que pues, escuché que fue también uno de los momentos más pues, conmocionantes para todo el país, para todo Jalisco, para ti como gobernante, y decías, el personal médico se está enfrentando a una crisis que no imaginábamos, y otras cosas. Todos estos pensamientos y sentimientos, todas estas emociones son realidad, es una realidad nueva para todos. Sí, porque cuando iniciamos el gobierno, pues yo no imaginé lo que iba a ser estar en esta responsabilidad compartiendo el momento con Andrés Manuel de presidente. Y eso fue un tema complejo, de saque. Nunca imaginé el crecimiento que iba a tener la ola de violencia en el país, y mucho menos me imaginé la pandemia. Entonces, cuando tú haces tu plan de gobierno, pues asumíamos una serie de cosas que se fueron modificando en el camino, y cuando la pandemia se nos viene encima, pues es enfrentarte a algo que no conoces, que no tienes idea si lo que estás haciendo está bien o está mal. Y eso, además de complicar la agenda pública, pues polarizó a la sociedad. Fueron momentos en los que la mitad de la gente estaba a favor de algo y la mitad en contra. Y gobernar esas condiciones durante 2 años, combinado además con el tema de la sequía, se nos vino encima. La ciudad del 2021, una parte de la ciudad se queda sin agua, los recortes presupuestales, en fin, todo lo que pasó, hizo que llegáramos a la elección intermedia, a la evaluación que te hace la gente en 3 años, con muchas dudas sobre lo que iba a pasar. Pero al mismo tiempo, teníamos claro que estábamos haciendo lo que debíamos hacer: defender el federalismo, defender a Jalisco, tomar decisiones y no entregar nuestro sistema de salud para cuidar a la gente y salvar vidas. Todo lo que hicimos, creo que al final la gente entendió que era lo correcto. Y ganamos la elección intermedia. Y otra vez lo mismo, llegas a ese momento y las encuestas, no me acuerdo, los candidatos de Morena decían que iban a arrasar y que nos iban a borrar y que íbamos a perder. Bueno, no pudimos meter ni un pluri de diputados porque ganamos los distritos, porque al final de cuentas, cuando haces lo correcto, Humberto, la gente lo reconoce. Y muchas veces eso, las encuestas que uno ve en los medios, no reflejan el ánimo ciudadano. Y yo creo que lo que pasó en ese periodo difícil de 3 años, y lo que ha pasado en los siguientes 2, que ha sido distinto, es decir, superamos la pandemia y entonces vino la etapa de reactivación económica, de concretar proyectos, de ver que ya empieza a tomar forma lo que tú la apuesta que hiciste de transformación. Entonces hoy las cosas están diferentes. Hoy el gobierno que encabezo está en su mejor momento, es el momento en que tenemos una mejor evaluación ciudadana, el momento en el que estamos por cerrar las grandes apuestas desde la línea 4 hasta el sistema de abasto de agua, el modelo educativo más sólido del país, la renovación de todo el sistema de transporte público, la reconstrucción de nuestro modelo de salud. En fin, hoy yo veo las cosas distintas, pero sí estuvo claro, sí estuvo. Pero mira un dato, gobernador, para que veas cómo eso de Analco sí hubo un compromiso real. Digo, que tú lo tienes ya al lado también. En tu sexenio se redujo la pobreza, dejaron de considerarse pobres casi 500,000 de personas incluso, ¿no? Uh-huh. ¿Tú de qué te sientes, o digo, de todas las cuestiones que ahorita mencionaste, más orgulloso en tu gobierno, aparte de ese tipo de cifras, aparte de esas obras que ha dado, la cuestión del agua que ha cambiado? Internacionales han reconocido la cuestión del transporte público, todos estos logros, pero sistemas ambientales. Sistemas ambientales. Mira, es que sería muy difícil decirte algo de lo que me siento más orgulloso. Me siento orgulloso
del proyecto de gobierno que hemos defendido en su conjunto. Claro que hay cosas que te hacen convencerte de que ha valido la pena el esfuerzo. Diste un dato para mí fundamental. Jalisco redujo la pobreza el doble de rápido que el país en los últimos años. Jalisco ha roto todos los récords de crecimiento económico en los últimos años. Y eso creo que valida una tesis que yo he defendido, que para superar la pobreza y para reducir la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos, tiene que haber generación de riqueza y generación de empleos y atracción de inversión. Si no hay crecimiento económico, no se puede reducir. Esa es la diferencia de visiones entre la del gobierno federal y la de nosotros. Y la cifra es contundente. El doble de rápido se redujo la pobreza en Jalisco que en México, y hoy Jalisco es el segundo estado menos desigual, según Coneval. Ese logro, pues claro que es motivo de orgullo. Pero cuando ves tú, por ejemplo, el reconocimiento internacional que se hace a la manera como Jalisco enfrentó la pandemia y cómo salvamos vidas, cómo salvamos miles de vidas, pues qué cosa más valiosa puede haber que decir, mis decisiones, mis definiciones contribuyeron a salvar vidas. Eso nunca lo voy a olvidar. La manera como enfrentamos la pandemia es algo que me enorgullece. La manera como hemos enfrentado el reto de la seguridad. Es fácil decirlo, sí, claro, hay quienes quieren hacer botín político con el tema de la violencia, pero el decir que pudimos reducir en 5 años 60% la delincuencia en este estado, pues yo quiero ver, a ver quién lo va a hacer en los siguientes 6. Se dice fácil, pero implica muchas cosas. Entonces, yo te puedo decir, Humberto, en resumen, voy a cerrar mi gobierno sintiéndome muy orgulloso de lo que hicimos. Y para mí lo más valioso es que hoy en el 5º año, y confío en que así va a ser hasta el final, la calle te dice cómo vas. Y a mí en la calle con la gente me va muy bien. No es fácil que un gobernador ande como si nada en la calle, en el estadio, en el cine, con su familia. Hoy tengo el respeto de la gente. Claro que no le caigo bien a todos, habrá quienes me odien, inclusive sin siquiera conocerme. Pero tengo el respeto de la gente. Y eso es todo. En la política eso es todo. Y una pregunta también, Enrique, ¿cómo le haces, te lo voy a decir así, para que esta situación y este proyecto político que conformaste durante todos estos años, ahora veamos una cuestión también muy diferente a la que se ve a nivel nacional, en cuestión de que fuiste y eres factor de unidad? Es decir, en otros proyectos políticos estamos viendo cómo se pelean, se enojan, llegan, tú llegas y te sentaste, negociaron. ¿Cómo haces esa labor política? ¿Qué consiste? Cuéntanos un poquito esa experiencia. Bueno, una cosa es lo que ha sido esa experiencia y esa función a lo largo de este camino, porque durante muchos años yo conduje el proceso de principio a fin. O sea, yo me metí a revisar hasta quién iba a ser el regidor suplente en lugar 5 de Huejúcar. Todo, porque soy obsesivo en eso. Y además, sí creo que la única forma en la que podía haber funcionado esto era con ese nivel de atención. Conozco el Estado al derecho y al revés, conozco a mis equipos, a la gente que me ha acompañado, pero entendí que en este momento mi función tenía que ser otra. Entonces, el punto de partida de lo que ha sucedido en los últimos días fue que yo tomé la decisión de desprenderme de la tentación de seguir controlando las cosas. Yo, después de que sea gobernador, no voy a participar más en la política. Confío en que los equipos que se han ido formando en este proceso están listos para asumir el liderazgo. Y al hacer eso, facilitas muchas cosas. Participé en el proceso de deliberación interna sobre cómo acomodar el tablero para arrancar la competencia. Se definió que a la cabeza esté Pablo y que Clemente, Vero, Esquer, Chava Zamora, Mirza, María Elena, tantos y tantos, no te puedo decir nombres, luego se me van a quedar un montón, tuvieran responsabilidades específicas, y a partir de eso yo ya terminé. De verdad lo digo, yo ya terminé. Y no terminé en un acto de irresponsabilidad, decirles ahí les dejo la bronca. Creo que al contrario, es decirles, yo confío en ustedes, en ti también, y en muchos otros que están en esto. Confío en ustedes, confío en que van a seguir con esto, confío en que van a ganar la elección, confío en que van a defender los principios y los ideales en los que hemos creído, confío en que van a defender a Jalisco, pero a mí me toca terminar mi gobierno. Esa es mi función.
no puedo asumirme como el protagonista de la siguiente elección, porque una parte de mí tiene un montón de ganas. Me hubiera gustado competir. Me encanta mi trabajo. Y me encantan las campañas, las disfruto mucho. Pero también quiero hacer otras cosas por mi vida. Y por eso, pues en esto tienes que tomar decisiones. Y tomé la decisión de dar otro salto al vacío. A los 50 años, ya no es tan sencillo. Y dejar lo que ha sido mi vocación, lo que ha sido tal vez lo que mejor hago. Para demostrarme a mí mismo que yo no vivo del poder, que a mí no me sometió el poder, que lo puedo dejar sin que me duela. Y lo voy a hacer. Si Dios me da licencia. Aparte, digo, como una cuestión también un poco de cierre, un penúltimo, a mí me gustaría que nos dieras un mensaje a mi generación de los millennials que venimos aquí empujando, que quizás somos también, hay contrastes entre alguna generación y otra, pero que estamos haciendo política también, que estamos empujando y que tenemos causas, que tenemos formas de hacer las cosas también en Jalisco y en México. ¿Cuál sería tu reflexión, tu mensaje para nuestra generación? Que sean valientes, que entiendan lo que está pasando en el país, el retroceso que está viviendo México, la tentación centralista de controlar todo desde un escritorio en la Ciudad de México, lo que significa la polarización a la que se ha llevado a nuestra nación, el sometimiento de los poderes públicos, la violación del orden constitucional. Todas esas cosas que pueden sonar tan lejanas son las que van a definir el rumbo del país en los próximos años. Y si no son ustedes los que se deciden a que haya un rumbo distinto, pues yo no sé quién lo va a hacer. Entonces, el mensaje no sería el clásico de que ustedes son los responsables del futuro. Yo creo que lo primero que tienen que hacer las generaciones que vienen empujando como la tuya es entender el nivel de descomposición en el que les va a tocar vivir a nivel nacional, descomposición política y social, y lo mucho que van a tener que hacer para reconstruir el país. Necesitan ser muy conscientes de eso. Y lo que yo no creo, y tengo hijas jóvenes y que están construyendo también su vida, lo que yo no creo es que es esa idea de que, a los jóvenes les vale madre todo y que no les importa nada. Yo no creo en eso. Conozco a muchos jóvenes talentosos, a muchos jóvenes conscientes y a muchos jóvenes que se hacen responsables del futuro. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. Y sobre todo en el proyecto que hemos construido, lo que yo les digo, te digo y les digo a todos es nunca se les olvide de dónde venimos. Nunca se les olvide, te lo decía ahorita con este asunto de la repartición de candidaturas y espacios, eso no existe. Nadie te va a entregar nada, nadie te va a regalar nada, nadie te va a abrir una puerta. Túmbala a patadas. Rompe con la lógica de lo que tú conociste y haz algo que te haga sentir orgulloso. Si uno hace eso, yo tengo la impresión de que construyes la posibilidad de sentirte al final de tu viaje tranquilo y feliz. Entonces, no doy consejos, pero... Y ya para cerrar y despedirnos, Enrique, nada más una última frase que creo que hay que mencionarla y un mensaje final que si me concedes darlo, que es algo con lo que también has cerrado y que dice, ¿qué sientes cuando dices tú, no? Levanten la mano las mujeres y los hombres libres. Como pura nostalgia, porque me acuerdo de la campaña en Guadalajara, que fue cuando iniciamos con eso en las plazas, y la manera como la gente reaccionaba era una inyección de energía, de adrenalina. Creo en la libertad, por encima de cualquier cosa. Y haberme dado cuenta que en esta ciudad y en este estado en el que se hablaba de que había una sociedad conservadora, una sociedad con muchos prejuicios, una sociedad con resistencia al cambio, yo creo totalmente lo contrario. Yo creo que en Guadalajara, en Jalisco, hay una sociedad politizada, consciente, participativa, y sobre todo creo firmemente en que en el ejercicio de nuestras libertades los jaliscienses hemos encontrado un camino, una ruta de futuro. Entonces, cuando yo veo a la gente levantar la mano al llamado
en un llamado a la libertad, siento que lo que hemos hecho ha valido la pena. Y yo creo que eso sigue vigente hoy y seguirá vigente durante mucho tiempo. Pues bueno, gobernador Enrique, te agradezco muchísimo, de verdad, una charla muy emotiva. Ojalá tuviéramos más tiempo, que nos extendemos muchísimo con todas las historias y todo lo que nos has platicado. Ya que me jubile, tendré Ya, mucho tiempo, sí. te platico todo lo que Echamos quieras. otro cafecito o un tequilita. Órale, ya ya, sí. seguro. Enrique, gobernador, muchísimas gracias por Gracias. este espacio. A ustedes, Gracias.